Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Les doy la bienvenida a la sesión que corresponde al día martes 17 de junio. El día de hoy vamos a resolver las preguntas que corresponden a la parte de la evaluación de la semana 12, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como el ciclo especial. Un minuto, por favor, voy a compartir el material anunciado. Gracias por la espera. Entonces voy a compartir la separata número 12. Bueno, creo que ya lo pueden ver. El título general es Axiología. Vamos a la parte de la evaluación. Vamos a empezar con la lectura complementaria y la lectura que acompaña a y la pregunta que acompaña a esta interesante lectura. ¿Ya? A ver, cada individuo valora ciertas cosas, estados mentales o comportamientos según se relacionen con su educación y su contexto social. Cada comunidad privilegia ciertas cosas, ciertos estados y comportamientos como resultado de su ubicación geográfica, su trayectoria histórica o las ideas que considera sus pilares. Sin embargo, afirmar que existen valores universales significa encontrar algo que aplique a todas las personas y a todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Dichos valores universales pueden emerger de investigaciones científicas, de pruebas realizadas en el marco de las ciencias sociales o de la reflexión filosófica. También pueden surgir del estudio de prácticas nefarias como las prácticas imperialistas, el proselitismo ideológico y religioso o la explotación económica, y de la forma en que tales prácticas son juzgadas como tal por la gran mayoría de las personas. También se debe notar que explorar los valores universales requiere que prestemos atención no solo a los valores en sí mismos, sino también a la forma en que han sido consagrados en el orden mundial actual. Voy a volver a leer, ¿les parece? Cada individuo valora ciertas cosas, estados mentales o comportamientos según se relacionen con su educación y su contexto social. Cada comunidad privilegia ciertas cosas, ciertos estados y comportamientos como resultado de su ubicación geográfica, su trayectoria histórica o las ideas que considera sus pilares. Sin embargo, afirmar que existen valores universales significa encontrar algo que aplica a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Dichos valores universales pueden emerger de investigaciones científicas, de pruebas realizadas en el marco de las ciencias sociales o de la reflexión filosófica. También pueden surgir del estudio de prácticas nefastas como las prácticas imperialistas, el proselitismo ideológico y religioso o la explotación económica y de la forma en que tales prácticas son juzgadas como tal por la gran mayoría de las personas.
También se debe notar que explorar los valores universales requiere que prestemos atención no solo a los valores en sí mismos, sino también a la forma en que han sido consagrados en el orden mundial actual. Del párrafo anterior se deduce a una contradicción entre los valores universales y los valores objetivos, B, un estudio de los valores epistemológicos asumiendo lo económico, C, una suscripción de la esfera valorativa desde la investigación científica, D, una reflexión sobre los valores universales como valores objetivos, E, una explicación de los fundamentos del subjetivismo axiológico. La respuesta se encuentra en la alternativa D, de dado, una reflexión sobre los valores universales como valores objetivos. Veamos la solución. Sostener que existen valores universales significa encontrar algo que aplique a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Suponer que aplica a todos es asumir que son objetivos. Claro, la objetividad del valor eh, eh, quiere decir que eh, los, los valores no dependen de la opinión de las personas en particular, ¿no? Sino que los valores son descubiertos por el hombre, ¿no? O sea, los valores están ahí, ¿no? Esperando ser descubiertos por el hombre. El hombre no es quien crea el valor, sino que descubre los valores que están ahí, ¿no? Como si fueran realidades objetivas, ¿no? Ahora, afirmar que existen valores universales, en efecto, ¿no? Supone que hay algo que aplica a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida, ¿no? Muy bien, vamos a los ejercicios propuestos, a los ejercicios de la semana. El adulto de 18 a 59 años necesita tener una alimentación sana y variada. Perdón, gatito, disculpen. Ahora sí, el adulto de 18 a 59 años necesita tener una alimentación sana y variada para lograr mantener un peso saludable y evitar el desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas a la mala alimentación. En otros términos, deben de consumir un total de 2.200 calorías provenientes de los diferentes grupos de alimentos que se recomiendan en función al requerimiento de energía de una persona saludable o un nivel de actividad física ligera y de ámbito urbano. De esta forma, la alimentación sana y variada le permitirá desempeñarse con energía en sus actividades diarias de estudio y trabajo. Del enunciado se colige la A, indiferencia por los valores económicos, B, preocupación por los valores vitales, C, ausencia de polaridad en la valoración, D, prioridad de los valores sociales, E, la defensa por valores sensoriales. La respuesta, podemos apreciar en el documento que estoy compartiendo, se encuentra en la alternativa B de Barco, preocupación por los valores vitales. Veamos la solución. La preocupación por la alimentación sana y variada para realizar actividades diarias en el estudio y trabajo implica la preocupación por los valores vitales. Le doy la bienvenida a Renzo Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía. ¿En qué te puedo ayudar, Renzo? No sé si Buenas tardes, puedes... profesor. ¿Qué tal? Estaba ¿Cómo viendo estás? para morir la teoría. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? En la teoría quisiera
Bueno, más que todo resolver algunas dudas, ¿no? De algunos casos que me he puesto a pensar. Claro, encantado. ¿Cuál es tu pregunta o cuáles son tus preguntas? O si prefieres, Este, señálame algún aspecto de la teoría y yo lo explico. a ver, digamos, en caso de que hay, digamos, un grupo de estudiantes, ¿no? Está participando en una danza y uno por envidia empuja a otro. ¿Qué tipo de caso sería? O sea, de ética, o sea, ¿con qué tendría que ver? ¿Con ética o con lo social? ¿Te refieres a si se trata de un valor ético o un valor social? Ah, Bueno, indudablemente sería un valor ético, ¿no? Pero fíjate, lo que ocurre es que hay valores que aplican tanto, no solo en una sola categoría, pueden compartir, pueden ser catalogados dentro de dos categorías. O sea, hay valores éticos que son al mismo tiempo valores sociales. ¿Entiendes? sí, A ver, vamos a ir a acá está la clasificación de los valores, ¿no? Mira, sí. los valores se clasifican en función de varios criterios. Por ejemplo, tenemos valores económicos, valores éticos, estéticos, religiosos, sociales, teóricos o cognitivos, sensoriales, vitales, etcétera, ¿no? Y podemos hacer una lista más larga, ¿no? Por ejemplo, los valores económicos se refieren a las actividades económicas, productivas, ¿no? Específicamente se refieren a la utilidad, ¿no? Se sitúan en el campo de la economía y la producción. Por ejemplo, lo útil, lo inútil, lo lucrativo, lo no lucrativo, lo barato, lo caro, etcétera, son valores económicos, ¿no? Hay otros que son de carácter ético, se refieren estrictamente a la conducta del hombre. Por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo deshonesto. Y aquí entra a tallar, por ejemplo, la envidia que tú decías, ¿no? Este, eh, aquí entraría, por ejemplo, este valor, ¿no? También tenemos valores estéticos, que son aquellos que se refieren a la apreciación de la belleza o de las cosas o de los hechos. Por ejemplo, lo bello, lo feo, lo elegante, lo ridículo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, que se refieren al ámbito social, que tienen que ver con la conducta del hombre en la sociedad. Por ejemplo, lo justo, lo injusto, lo digno, lo indigno, lo solidario, lo egoísta, la igualdad, la desigualdad, ya son valores sociales, ¿no? ¿Se entendió, Renzo? Sí, sí, profesor, ya me quedó más claro ya. Claro, qué bueno. ¿Qué otro aspecto te gustaría que explique de la separata? Bueno, ya principalmente ya que sería para ir avanzando muy bien lo de los problemas, ¿no? Ah, ya, la resolución. Entonces, mira, yo ya había resuelto la pregunta de la lectura complementaria y la pregunta número uno. No sé si alcanzaste a escuchar. No, es que recién acabo de llegar a mi casa. ¿Cuál es el Ah, problema? ya, ya. ¿Te gustaría que vuelva a resolver todos los ejercicios Sí, o sí, por alguna favor. pregunta en particular? No, no hay ninguno en particular. Ya, pero mira, como este servicio, digamos, está orientado a satisfacer las dudas, las inquietudes de todos los estudiantes matriculados en el presente ciclo, si entra otra persona, voy a tener que detener un momento para ayudarle. No hay problema, ¿no? No, no hay problema, profesor. Ya, entonces este, voy a empezar nuevamente, ¿te parece? Voy a empezar todo, ¿ya? Sí. Vamos con la lectura complementaria, ¿ya? Cada individuo valora ciertas cosas, estados mentales o comportamientos según se relacionen con su educación y su contexto social.
Cada comunidad privilegia ciertas cosas, ciertos estados y comportamientos como resultado de su ubicación geográfica, su trayectoria histórica o las ideas que considera sus pilares. Sin embargo, afirmar que existen valores universales significa encontrar algo que aplique a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Dichos valores universales pueden emerger de investigaciones científicas, de pruebas realizadas en el marco de las ciencias sociales o de la reflexión filosófica. También pueden surgir del estudio de prácticas eh, nefarias, como las prácticas imperialistas, el proselitismo ideológico y religioso, o la explotación económica, y de la forma en que tales prácticas son juzgadas como tal por la gran mayoría de las personas. También se debe notar que explorar los valores universales requiere que prestemos atención no solo a los valores en sí mismos, sino también a la forma en que han sido consagrados en el orden mundial actual. Del párrafo anterior se deduce a una contradicción entre los valores universales y los valores objetivos. B, un estudio de los valores epistemológicos asumiendo lo económico. C, una descripción de la esfera valorativa desde la investigación científica. D, una reflexión sobre los valores universales como valores objetivos. E, una explicación de los fundamentos del subjetivismo axiológico. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en la alternativa D, de dado, una reflexión sobre los valores universales como valores objetivos. Veamos la solución. Sostener que existen valores universales significa encontrar algo que aplique a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Suponer que aplica a todos es asumir que son objetivos. Bueno, hay filósofos que consideran que los valores son objetivos en tanto que el hombre no los crea. O sea, no dependen del hombre en particular. El hombre no es quien crea el valor, sino que el hombre solo se limita a descubrir el valor, ¿no? A descubrir el valor presente en todos los objetos, ¿no? Eh, los partidarios de esta tesis objetivista sostienen que cuando el objeto cambia, cambian nuestras apreciaciones respecto de ellos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el arroz con pollo, ¿no? Me encanta comer arroz con pollo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me olvido de guardar el arroz con pollo, ¿no? Lo dejo a la intemperie, ¿no? Y el arroz con pollo se descompone. Cuando voy a comerlo, ¿no? Le noto un sabor raro, entonces ya no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué ha propiciado mi cambio en la valoración respecto de ese objeto, que es el arroz con pollo? Los cambios en el propio objeto. Los cambios en el propio objeto determinan un cambio en las valoraciones. Podría pasar también que a mí me gusta mucho una polera, ¿no? Me encanta usar esa polera. Pero con el tiempo la polera se ha ido deteriorando, se ensanchó, se ha decolorido, etc. Entonces, de un tiempo a esta parte ya no me gusta esa polera. ¿Qué ha ocasionado mi cambio en la valoración respecto de este objeto? Los cambios producidos dentro del propio objeto, ¿no? Entonces, los partidarios del objetivismo sostienen que el hombre no es quien crea el valor está en el objeto y el hombre solo se limita a descubrirlo. Ahora, sostener que existen valores universales significa encontrar algo que tengan en común todos los hombres, ¿no? Eh, eh,
significa encontrar algo que aplique a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida, ¿no? Ahora, suponer que aplica a todos es asumir que son objetivos, ¿no? O sea, que toda la humanidad valora de la misma forma ciertas cosas, ¿no? Independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su edad, independientemente de su condición económica, social, o sea, todos valoramos un objeto de la misma forma, ¿no? Muy bien, pasamos a los ejercicios propuestos de la semana. Pregunta número 1. El adulto de 18 a 59 años necesita tener una alimentación sana y variada para lograr mantener un peso saludable y evitar el desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas a la mala alimentación. En otros términos, deben de consumir un total de 2.200 calorías provenientes de los diferentes grupos de alimentos que se recomiendan en función al requerimiento de energía de una persona saludable con un nivel de actividad física ligera y de ámbito urbano. De esta forma, la alimentación sana y variada le permitirá desempeñarse con energía en sus actividades diarias de estudio y trabajo. Del enunciado se colige la A. Indiferencia por los valores económicos. B. Preocupación por los valores vitales. C. Ausencia de polaridad en la valoración. D. Prioridad de los valores sociales. E. La defensa por valores sensoriales. Bueno, la solución, podemos verlo, ¿no? En el documento que estoy compartiendo, se encuentra en la alternativa B de Barco, preocupación por los valores vitales. Veamos la solución. La preocupación por la alimentación sana y variada para realizar actividades diarias en el estudio y en el trabajo implica la preocupación por valores vitales, ¿no? Claro, los valores vitales, y podemos ir a la clasificación que vimos hace un momento, son aquellos que se refieren al sostenimiento de la vida, al sostenimiento de la salud, por ejemplo, lo fuerte, lo débil, lo saludable, lo insalubre, etcétera, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. El psiquiatra conocido en TikTok como el Dr. Mora revela 3 alimentos que pueden mejorar la salud emocional por su alto contenido en triptófano, un aminoácido que contribuye a la producción de serotonina y melatonina, importantes para el estado de ánimo y el sueño. Estos alimentos, aunque no son antidepresivos, pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo si se incluyen en una dieta equilibrada. El galeno destaca las semillas de calabaza, en primer lugar, el queso cheddar, segundo lugar, y la carne de ave, tercer lugar, por su alto contenido de triptófano. Además, menciona otros alimentos ricos en triptófano como las claras de huevo, el pescado y la leche. Desde la axiología lo descrito es una A. Postura del subjetivismo eudemonista. B. Ejemplo de objetivismo naturalista. C. Tesis del subjetivismo hedonista. D. Posición llamada emotivismo axiológico. E. Característica del objetivismo idealista. Bueno, la solución se encuentra en la alternativa B de Barco, ejemplo de objetivo naturalista, ¿no? Del objetivismo naturalista, perdón. Solución. Del párrafo se deduce un ejemplo del objetivismo naturalista en tanto que el valor no es una proyección suya, sino algo objetivo que él reconoce, ¿no? Bueno, ya sabemos en qué consiste el objetivismo, ¿no? O sea, yo dije que el objetivismo
quiere decir que el hombre no es quien crea el valor, sino el hombre descubre el valor en el objeto. Ahora, dentro del objetivismo existen diferentes tesis. Por ejemplo, la tesis naturalista que sostiene que el valor eh, es algo constituyente en el objeto mismo, es parte del objeto mismo, ¿no? El naturalismo sostiene que el valor está en la estructura, en la composición del objeto, ¿correcto? Por ejemplo, ¿por qué valoramos al diamante? Al diamante lo valoramos, bueno, por su dureza, por su brillo, ¿no? Que son cualidades inherentes a su propia naturaleza, a su propia constitución, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, un caso de naturalismo, ¿no? Ahora bien, en la pregunta que acabamos de leer, se entiende que el médico en ciernes destaca las semillas de calabaza, primer lugar, el queso cheddar, segundo lugar, y la carne de ave, tercer lugar, por su alto contenido de triptófano. Además menciona otros alimentos ricos en triptófano, como las claras de huevo, el pescado y la leche, ¿no? A todo esto, el triptófano es un aminoácido que contribuye a la producción de serotonina y melatonina importantes para el estado de ánimo y el sueño. Estos alimentos, aunque no son antidepresivos, pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo si se consumen de manera equilibrada, ¿no? Entonces, el valor de estos alimentos, ¿no? O sea, el valor de estos alimentos, de la calabaza, el queso cheddar, la carne de ave, se encuentra en su propia naturaleza, en su propia estructura, en su propia conformación, ¿correcto? ¿Se entendió, Renzo? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, le doy la bienvenida a Génesis Ceballos. ¿Qué tal, Génesis? No sé si puedes activar tu micrófono y si no, te leo. Ah, creo que has escrito en el chat, ¿no? Dice, buenas tardes, profesor, ¿puede explicar el idealismo objetivo? Claro que sí. Voy a hacer un alto para ir a la parte concerniente, ¿ah? Ya, a ver. El idealismo objetivo sostiene que el valor es algo ideal cuya existencia no depende del sujeto. Es decir, los valores tienen un carácter trascendente con relación al sujeto. Esta tesis fue desarrollada por Platón y el filósofo alemán Max Scheler. A ver, Génesis, quiero que recuerdes que Platón sostuvo que existe un mundo material que es aparente, eh, que es transitorio, que es relativo, que es contingente, y un mundo de las ideas, que es el mundo verdadero, es el mundo eterno, es el mundo perfecto, si se quiere, ¿no? Entonces, para Platón, el mundo verdadero es el mundo de las ideas. Y los valores, ¿no? Por ejemplo, la belleza, la justicia, la bondad, etcétera, pertenecen a ese mundo de las ideas, ¿correcto? Pero ojo, eh, esos valores no existen en la cabeza del hombre, o sea, no dependen del hombre, sino que existen objetivamente, o sea, existen de manera objetiva, independientemente del hombre, en su propio mundo, que es el mundo de las ideas, ¿no? De ahí el nombre de esta tesis, idealismo objetivo. Los valores son ideas, ¿correcto? Los valores son ideas, pero, pero en tanto que su existencia
no depende del sujeto, sino que viven en su propio mundo, existen en su propio mundo, son objetivos. ¿Correcto? ¿Se entendió Génesis? Por ejemplo, la justicia, ¿no? Eh, es ideal, pero es objetiva. Ideal porque es una idea, ¿no? Pertenece al mundo de las ideas, es una idea. Pero es objetiva ya que su existencia no depende del hombre, no depende del hombre. El hombre no es el que ha creado ese valor, sino que esos valores existen en su propio mundo, en su propio ámbito. ¿Se entendió Génesis? Por favor, escríbeme. Génesis, por favor, estoy esperando tu respuesta para pasar a otra pregunta. No sé si Génesis me escucha. Bueno, entonces voy a pasar a la pregunta número 3 de los ejercicios de clase semanal. Ya, a ver, dice 3. El general Bo Nguyen Giap fue un político y general del Ejército Popular de Vietnam, quien consideró que fue imperdonable la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde perdió la contienda debido a que los soldados norteamericanos fueron poco aguerridos. Repito, el general Bo Nguyen Giap fue un político y general del Ejército Popular de Vietnam, quien consideró que fue imperdonable la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde perdió la contienda debido a que los soldados norteamericanos fueron poco aguerridos. Las consideraciones del general son: A. Un ejemplo de gradualidad axiológica. B. Juicios científicos y, por tanto, rigurosos. C. Una valoración emotiva descontextualizada. D. Juicios de ser o enunciados ontológicos. E. Enunciados valorativos o juicios axiológicos. La respuesta se encuentra en la alternativa E de enano, enunciados valorativos o juicios axiológicos. Veamos la solución. Lo enunciado por el general sobre la actuación de los Estados Unidos son juicios axiológicos o juicios de valor, en tanto que está emitiendo una calificación sobre hechos sociales como la guerra. Claro, los juicios que nosotros nos hacemos o nos formulamos en relación con las cosas pueden ser de dos tipos: juicios de hechos y juicios de valor, o lo que es lo mismo, juicios ontológicos y juicios axiológicos. Los juicios ontológicos están referidos a hechos objetivos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, eh, por ejemplo, Mario Vargas Llosa es un escritor peruano. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano. Ya, ese es un juicio de hecho, ¿no? Se refiere a un hecho. Pero si nosotros decimos Mario Vargas Llosa es un gran escritor, entonces ahí ya estoy formulando un juicio axiológico. ¿Por qué razón? Porque estoy dando a conocer mi apreciación acerca de alguien o algo, ¿correcto? Ahora, atendiendo a esta división de juicios de hecho y juicios de valor,
o lo que es lo mismo, juicios ontológicos y juicios axiológicos, en el enunciado de la pregunta, eh, el general aludido formula un juicio axiológico, pues da una opinión, hace una estimación acerca de la guerra, porque dice, fue imperdonable la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, debido a que los soldados norteamericanos fueron poco aguerridos. Bueno, esa es una opinión, una apreciación muy personal, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 4. Magali, una joven profesional, prefiere la comida norteña como el seco con cabrito o el ceviche por su sabor y la sensación que produce comerlo, y no por sus propiedades alimenticias. Además, tiende a comprar ropa, no para cubrir o abrigar el cuerpo, sino por sentir que se dispone de prendas a la moda y, además, pronto va a adquirir un automóvil de alta gama para jactarse de él y lucirlo frente a los demás en lugar de considerar una opción más práctica. Voy a volver a leer esta pregunta. Magali, una joven profesional, prefiere la comida norteña como el seco con cabrito o el ceviche por su sabor y la sensación que produce comerlo y no por sus propiedades alimenticias. Además, tiende a comprar ropa no para cubrir o abrigar el cuerpo, sino por sentir que se dispone de prendas a la moda y además pronto va a adquirir un automóvil de alta gama para jactarse de él y lucirlo frente a los demás en lugar de considerar una opción más práctica. Respecto del comportamiento de Magali, se puede aseverar que A expresa una reformulación del emotivismo axiológico, B contradice la postura utilitarista de John Stuart Mill, C expresa la postura hedonista de Epicuro de Samos, D mantiene que sus valoraciones son guiadas por el rechazo, E coincide con la tesis del eudemonismo axiológico. ¿Cuál es la solución? La solución se encuentra en la alternativa C de Casa, expresa la postura hedonista de Epicuro de Samos. Veamos la solución. Según Epicuro, los seres humanos tenemos el placer como meta fundamental de la vida. Hedonismo, palabra que proviene del griego hedoné, que quiere decir placer, ¿no? Puesto que se trata de alcanzar un máximo placer, la razón moral será siempre una razón calculadora. Por ende, razonamos de qué manera puede ser posible obtener el máximo placer. Ya. Bueno, aquí hay una cuestión importante, ¿no? La postura de la joven presentada en el enunciado, en efecto, concuerda de alguna manera, con el hedonismo de Epicuro, ¿no? Epicuro decía que este, el placer eh, es lo que el hombre sensato, el hombre prudente siempre busca, ¿no? El hombre sabio, el hombre que sabe vivir, busca el placer y evita el dolor, evita el sufrimiento, ¿no? Pero eh, él decía que hay placeres y placeres, ¿no? Él hablaba de dos clases de placeres. Hablaba de los placeres del cuerpo y de los placeres del alma. Claro, los placeres del cuerpo son este, comer, beber, etcétera, ¿no? Dormir, ¿no? Y los placeres del alma, o intelectuales, si se quiere, son, por ejemplo, leer un buen libro, este, disfrutar de una buena película, ¿no? Etcétera, etcétera. Epicuro le daba mayor importancia a los valores intelectuales o espirituales, si se quiere, ¿no?
porque son más duraderos y además porque contribuyen a vivir de una mejor forma, ¿no? Eh, Decía, el hombre sensato debe buscar los placeres intelectuales, ¿no? Debe colocarlos por encima de los placeres corporales, ¿no? Por otro lado, el mismo Epicuro, si bien decía que eh, la sabiduría consiste en buscar el placer y evitar el dolor, decía que la búsqueda del placer requiere de un cálculo, de un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. A veces, para alcanzar el placer, es necesario un poco de sufrimiento. Por ejemplo, a ver, cuando vas al gimnasio y te esfuerzas mucho, ¿no? La sufres ahí, ¿no? Levantando fierros, ¿no? Cargando peso para obtener el cuerpo, la figura deseada, ¿no? Pero después cuando obtienes lo que quieres, sientes gozo, sientes placer, ¿no? Por haber logrado lo que querías, ¿no? Entonces, a veces el placer requiere del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que decía Epicuro, ¿no? La búsqueda del placer requiere de un cálculo, de un equilibrio, ¿no? Entre el placer y el dolor, ¿no? Pero en todo caso, la tesis central del hedonismo es que debemos buscar el placer y evitar el dolor. Todo hombre por naturaleza busca el placer y evita el dolor, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. Miguel Grau Seminario, en la guerra con Chile de 1879, demostró, un ratito, ahora sí, Miguel Grau Seminario, en la guerra con Chile de 1879, demostró un extraordinario sentido del honor y una dedicación sin igual a su patria, a bordo del legendario monitor Huáscar. Además, se enfrentó a fuerzas superiores. Su capacidad de liderazgo, su coraje en batalla y su compasión por los adversarios lo han inmortalizado en la memoria colectiva de la nación. Por el contrario, el 31 de mayo del 2016, el Tribunal Superior Militar Policial del Centro sentenció a 35 años de prisión al técnico de la Marina de Guerra en situación de retiro, Alfredo Marino Domínguez Raffo, por los delitos de traición a la patria, desobediencia e infidencia en tiempos de paz. A ver, vamos a volver a leer. Miguel Grau Seminario, en la guerra con Chile de 1879, demostró un extraordinario sentido del honor y una dedicación sin igual a su patria a bordo del legendario monitor Huáscar. Además, se enfrentó a fuerzas superiores. Su capacidad de liderazgo, su coraje en batalla y su compasión por los adversarios lo han inmortalizado en la memoria colectiva de la nación. Por el contrario, el 31 de mayo del 2016, el Tribunal Superior Militar Policial del Centro sentenció a 35 años de prisión al técnico de la Marina de Guerra en situación de retiro Alfredo Marino Domínguez Raffo por los delitos de traición a la patria, desobediencia e infidencia en tiempos de paz. Desde la perspectiva axiológica de la lectura se infiere que a. La realidad debe ser evaluada por encima del valor. B. Algunas personas valoran de manera más precisa. C. Los valores dependen del estado de ánimo del sujeto. D. La polaridad es una característica de los valores. Todas las personas valoran de la misma forma. Bueno, como podemos apreciar en el documento que estoy compartiendo, la respuesta se encuentra en la alternativa D de dado. La polaridad es una característica de los valores. Veamos la solución. Al tener de ejemplo positivo a Miguel Grau y de ejemplo negativo al técnico de la Marina, se deduce la polaridad axiológica. Claro, la polaridad es una característica que consiste en que el valor
se dirige a polos opuestos. Eso quiere decir que así como hay valores positivos, si se quiere, ¿no? Como acá se afirma, hay también valores negativos, ¿no es cierto? Eh, o sea, el valor se dirige siempre a valores contrarios, ¿no? Todo valor tiene su contrario, ¿no? Por ejemplo, bueno, malo, ¿cierto? Bonito, feo, ¿no? Moral, inmoral, justo, injusto, ¿no? Egoísmo, solidaridad. A eso se refiere la polaridad de los valores. En el enunciado se han presentado dos casos, ¿no? Que representan esta característica del valor, ¿no? Representando a los valores positivos, ¿no? El héroe de la guerra con Chile de 1879, Miguel Grau Seminario, y por otro lado, bueno, un militar que fue sentenciado por delito de traición a la patria. Pasamos a la pregunta 6. Algunos economistas consideran que la economía planificada es mejor que la economía de libre mercado, porque en una sociedad de economía planificada, el Estado interviene en la distribución de recursos para garantizar un reparto equitativo de los mismos a sus ciudadanos. Además, este sistema económico busca sustituir la propiedad privada de los medios de producción, reemplazándola por una gestión colectiva de los medios de producción. Voy a volver a leer. Algunos economistas consideran que la economía planificada es mejor que la economía de libre mercado. Quiero hacer un paréntesis en aras de la comprensión, ¿ya? ¿Qué cosa es una economía planificada? Es la economía que existe en los países socialistas, ¿no? En la actualidad aún existen países socialistas, ¿no? Que ponen en práctica una economía planificada, ¿no? Eh, en la economía planificada, el Estado es quien distribuye la riqueza generada, ¿no? El Estado es quien distribuye los recursos para garantizar un reparto equitativo de los mismos. La economía de libre mercado es la economía que existe, ¿no? En los países capitalistas, ¿no? Entonces, en materia económica existe un debate muy interesante, ¿no? Respecto a qué economía es mejor, ¿no? ¿Qué economía es más eficiente o genera mejores resultados? Si la economía planificada o la economía de libre mercado, ¿no? Entonces, seguimos, ¿ya? Desde la perspectiva utilitarista se puede afirmar que A. Lo manifestado por algunos economistas es una postura inadecuada. B. Lo señalado por los economistas tiene una connotación emocional. C. La decisión de los economistas debe ser señalada como buenas. D. Lo manifestado se orientan hacia la búsqueda de la felicidad. Y E. La economía planificada es buena en tanto beneficia a la mayoría. Como podemos apreciar, la respuesta está en la alternativa E de enano. Desde la perspectiva axiológica del utilitarismo, el caso presentado demuestra que la postura de algunos economistas, al tener preferencia por la economía planificada, es el de beneficiar al mayor número de ciudadanos. Claro, el utilitarismo es la tesis axiológica que sostiene que la mejor acción es la que genera los mayores beneficios para el mayor número de personas, ¿no? Ese es un principio utilitarista, ¿no? La mejor acción es la que genera el mayor beneficio para la mayoría de personas. Entonces, en relación con el enunciado de la pregunta, eh, eh, la postura de aquellos economistas que
prefieren la economía planificada, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, esto asegura un mejor reparto de la riqueza entre, entre las personas, eh, se guiaría por el criterio utilitarista, ¿no? Ya que, como dije, el utilitarismo sostiene que la mejor acción es la que genera el mayor beneficio para la mayoría. Desde ese punto de vista, la economía planificada es mejor porque busca el mayor beneficio para la mayoría, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, si traemos este caso a la realidad de nuestro país, quizá ustedes recuerden que eh, hasta hace poco un grupo de vecinos ubicados entre el distrito de Barranco y Surco eh, protestaban aduciendo prepotencia por parte del alcalde de Lima. El municipio limeño es quien se viene encargando de la ampliación de la línea del metropolitano, ¿no? Que ahora va a llegar hasta San Juan, ¿no? ¿Y por qué protestaban? ¿Por qué decían que había prepotencia de parte del municipio de Lima? Porque sus casas fueron destruidas para la construcción de esta ampliación de la línea del metropolitano. Pero claro, o sea, el, el municipio de Lima justificó su accionar diciendo de que la incomodidad de un grupo no puede ir en contra del beneficio de una mayoría, ¿no? O sea, ahí tenemos claramente, de manera expresa, el criterio utilitarista, ¿no? La mejor acción es la que genera mayores beneficios para la mayoría de personas, ¿no? Claro, un grupo de vecinos, lamentablemente tuvo que ser desalojada, pero eso se hace buscando el beneficio, el interés de una mayoría de personas que se van a ver vistas beneficiadas con la ampliación de la línea del metropolitano, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. Máximo décimo meridio en la clase de filosofía. Perdón un ratito, le doy la bienvenida a Matías. ¿Qué tal, Matías? No sé si puedes prender tu micrófono, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, no, se ha aprendido solo, perdón. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, profesor, todo bien, todo bien. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces continúo. Máximo décimo meridio en la clase de filosofía manifiesta lo siguiente. La lealtad es un valor que implica compromiso y fidelidad y se manifiesta en dimensiones emocionales, éticas y de comportamiento. Esta se encuentra arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia, pero su relevancia ha cambiado en la era digital. Aún así, la lealtad fortalece vínculos en relaciones personales, laborales y de pareja, fomentando confianza y apoyo. En la política, la lealtad es clave para la estabilidad democrática y se basa en la confianza en los líderes. Sin embargo, la lealtad ciega puede llevar a justificar acciones negativas. Es crucial un enfoque equilibrado que evite la lealtad ciega y considere las implicaciones éticas. Voy a volver a leer el enunciado de la pregunta. Máximo décimo meridio en la clase de filosofía manifiesta lo siguiente. La lealtad es un valor que implica compromiso y fidelidad y se manifiesta en dimensiones emocionales, éticas y de comportamiento. Esta se encuentra arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia, pero su relevancia ha cambiado en la era digital.
Aún así, la lealtad fortalece vínculos en relaciones personales, laborales y de pareja, fomentando confianza y apoyo. En la política, la lealtad es clave para la estabilidad democrática y se basa en la confianza en los líderes. Sin embargo, la lealtad ciega puede llevar a justificar acciones negativas. Es crucial un enfoque equilibrado que evite la lealtad ciega y considere las implicaciones éticas. En relación con la lealtad, Máximo Décimo Meridio sostiene una postura A, subjetivista, puesto que son los seres humanos quienes crean el valor; B, hedonista, donde el valor supremo es la lealtad por sobre la vida; C, similar a la del emotivismo por estar basada en la confianza; D, objetivista, porque es un valor que se muestra en todas las culturas; E, eudemonista, al considerar que la lealtad procura la felicidad. Como podemos apreciar, la alternativa que contiene la respuesta correcta es la alternativa D de dado. Objetivista porque es un valor que se muestra en todas las culturas. Veamos la solución. Señala una postura que concuerda con el objetivismo axiológico porque la lealtad se muestra intrínsecamente valiosa en todas las culturas y circunstancias. Bueno, ya hemos hablado antes acerca de el objetivismo axiológico, ¿no? Solamente para recordar diremos que el objetivismo axiológico es la tesis que sostiene que el valor eh, no depende del sujeto para existir. O sea, el valor no es creado por el sujeto, sino que el valor existe independientemente del sujeto. Existe de manera objetiva, independientemente del sujeto. El sujeto solo se limita a descubrir el valor presente en los objetos, ¿no? Como manifesté en su momento, los partidarios de esta tesis eh, sostienen que los cambios en el objeto son los que generan los cambios en las apreciaciones de las personas. O sea, si el objeto cambia, las estimaciones, las apreciaciones, las valoraciones de las personas cambian con ello, ¿correcto? Cambian con ello, ¿no? Puse un ejemplo, ¿no? Que me gustaría volver a manifestar. A un joven le gustaba un polo, ¿no? Una remera, como dicen en otros lugares, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte ya no le gusta, ya no quiere ponerse ese polo. ¿Qué ha motivado ese cambio en su gusto, en su apreciación? Los cambios sufridos por el objeto. ¿Qué pasó con el polo? Bueno, con el tiempo se ha ensanchado, se ha decolorido, ¿no? Se ha maltratado. Entonces, los cambios en el objeto han provocado un cambio en la valoración del sujeto que poseía este objeto, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 8. Ana considera Ana considera que la reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado permitió la redistribución de la tierra de manera equitativa, reconoció a las comunidades campesinas y les otorgó títulos de propiedad. Además, se reemplazó a los latifundistas por medianos y pequeños agricultores, lo cual provocó la reducción de conflictos sociales y el aumento de los ingresos de los campesinos. Por el contrario, Luisa sostiene que la reforma agraria perjudicó la productividad agrícola y la expropiación de tierras de cultivo generó informalidad. Voy a volver a leer. Ana considera que la reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado permitió la redistribución de la tierra de manera equitativa, reconoció a las comunidades campesinas y les otorgó títulos de propiedad. Además,
Se reemplazó a los latifundistas por medianos y pequeños agricultores, lo cual provocó la reducción de conflictos sociales y el aumento de los ingresos de los campesinos. Por el contrario, Luisa sostiene que la reforma agraria perjudicó la productividad agrícola y la expropiación de tierras de cultivo generó informalidad. Del enunciado se deduce a la característica del valor conocida como gradualidad, de una defensa de los valores que promovieron la reforma agraria, de una valoración dependiente del estado de ánimo, de la característica axiológica denominada polaridad, un desdén, o sea, un desprecio por los valores de la reforma agraria. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en la alternativa D de dado, la característica axiológica denominada polaridad. Veamos la solución. Los juicios a favor o en contra de la reforma agraria expresan polaridad. La polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa de un aspecto positivo y un aspecto negativo. Claro, o sea, yo manifesté que la polaridad es la característica del valor por la cual los valores se dirigen a polos contrarios, ¿no? Por eso es que hablamos de eh, bonito, feo, eh, eh, honor, deshonor, justo, injusto, eh, solidaridad, egoísmo, etcétera, ¿no? Claro, los valores se dirigen hacia polos opuestos. Cada valor tiene su contrario, cada valor tiene su contravalor, ¿no? Así como hay quienes piensan que este, eh, la reforma agraria, ¿no? Fue una gran reforma realizada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En el marco del gobierno, de lo que se denominó gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, este, entre los años de 1968 y 1980, claro que el de Velasco duró 7 años, del 68 al 75, ¿no? Por eso lo conocen también como el septenato, ¿no? De 7, ¿no? Septe, 7. Bueno, así como hay quienes valoran esta reforma, consideran que fue una gran reforma, ¿no? Hay otros que sostienen que la reforma agraria perjudicó a la economía del país en una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, perjudicó la productividad agrícola, generó informalidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está presente polaridad, la polaridad. Me parece que en el enunciado, o la redacción del enunciado nos permite llegar con relativa facilidad a la respuesta. Bueno, hemos llegado al final de esta parte. No sé si Renzo o Matías quieren hacer alguna pregunta. Sí, dime, Matías, te escucho. Profesor, lo que quería consultar es por qué en la pregunta 7 no pudiera ser la alternativa A. En la pregunta 7, a ver, vamos a Sí, compartir. ya no puede ser la A. A ver, voy a volver a leer, ¿ya? Máximo Décimo Meridio en la clase de filosofía manifiesta lo siguiente. La lealtad es un valor que implica compromiso y fidelidad y se manifiesta en dimensiones emocionales, éticas y de comportamiento. Esta se encuentra arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia, pero su relevancia ha cambiado en la era digital. Aún así, la lealtad fortalece vínculos en relaciones personales, laborales y de pareja, fomentando confianza y apoyo. En la política, la lealtad es clave para la estabilidad democrática y se basa en la confianza en los líderes.
Sin embargo, la lealtad ciega puede llevar a justificar acciones negativas. Es crucial un enfoque equilibrado que evite la lealtad ciega y considere las implicaciones éticas. En relación con la lealtad, Máximo Décimo Meridio sostiene una postura ya subjetivista, puesto que son los seres humanos quienes crean el valor. Pero, ¿por qué crees que puede ser la A, Matías? ¿Por qué crees que puede ser la A si en el enunciado dice claramente, mira, que la lealtad se encuentra arraigada en todas las culturas? Fíjate, en todas las culturas a lo largo de la historia. En todas las culturas a lo largo de la historia. Entonces, eso te habla claramente del carácter objetivo de este valor, según la apreciación de Máximo Décimo Meridio, ¿no? Entonces, la respuesta es la D, objetivista, porque es un valor que se muestra en todas las culturas. Mira, el subjetivismo axiológico es la tesis que considera que el valor lo crea el hombre, ¿ya? El valor lo crea el hombre, Sí, claro, sí. ¿no? O sea, el valor depende del hombre, ¿no? Por ejemplo, a unos les gusta la Coca-Cola, a otros les gusta la Inca-Cola, a otros les gusta la 7-Up, a otros les gusta la Fanta, ¿no? Ujú, ¿No es cierto? claro, Eso depende del gusto de cada quien, ¿no? sí. Pero el objetivismo axiológico sostiene que el valor no depende del hombre. El hombre no es quien crea el valor. El hombre solo descubre el valor que está presente en el objeto. Ese objeto posee un valor que existe independientemente del hombre. Ah, Claro, o sea, por ya, eso es que todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, ahí lo dicen, ¿no? Valoran la lealtad, ¿no es cierto? o sea, cuando se refiere, toda la cultura se refiere a cualquier país, ¿no? O sea, no importa si es, no sé, un país lejano, algo así se refiere, o sea, que al final Claro, todos valoran. así es, ahí lo dice, en la pregunta dice, mira, si tú lees bien, dice, la lealtad ha estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, Ay, te está hablando ahí de su carácter objetivo, ¿no? ay, ya. Es que eso sí no lo había visto, ya que, o sea, lo había pasado de largo. O no sé. Claro, como te decía, el objetivismo sostiene que los valores existen de manera objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que su existencia no depende del hombre. O sea, si el hombre por alguna razón desapareciera de la Tierra, como en algunas de esas películas, pues no, por ejemplo, no sé si tú viste la película Soy Leyenda, Sí, sí, lo he visto. ya ha visto que eh, casi toda la humanidad se ha extinguido, solo quedan unos mutantes, ¿no? Que se esconden, salen de noche porque la luz del día les daña, ¿no? Ah, O claro, sea, sí. si por alguna razón toda la humanidad desapareciera, pero la naturaleza se mantiene, los valores estarían ahí, los valores Mm. estarían ahí esperando que surja pues una nueva raza de hombres, qué sé yo, ¿no? Para descubrirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque su existencia no depende del hombre, ¿no? Eso es lo que dice esa tesis, ¿no? Ahora, en favor de su postura, dicen que la prueba de que los valores son objetivos es que cuando los valores, cuando los objetos cambian, perdón, cuando los objetos cambian, nuestras valoraciones también cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti te Claro, gusta pues, el, o sea, es como si tuviera así un grado, o sea, dependiendo del nivel, si valoro más esto o aquello, o más que el otro, algo así, o sea, tiene un grado. no, 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 no estoy hablando de gradualidad, lo que estoy diciendo es de que, este, la existencia de los valores no depende del hombre, no depende del hombre.
¿correcto? El hombre solo se limita a descubrir los valores que están en los objetos, ¿correcto? Entonces, Sí, por ejemplo, si los objetos cambian, si los objetos cambian, nuestras valoraciones respecto de esos objetos también cambian. ¿Por claro. qué? Porque, porque repito, los valores existen independientemente del hombre, ¿no? Mira, Ujú. por ejemplo, este, mm, a ver, a mí me gusta el arroz con pollo, ¿no? Me gusta el arroz con pollo, ¿no? Entonces, eh, los padres de mi novia me invitan a cenar en su casa, ¿no? Pero a mí no me gusta cómo lo prepara la señora, ¿no? O sea, por ejemplo, le hace de otra manera, ¿no? Otros ingredientes. Pero los cambios en el objeto hacen que mi apreciación cambie. No, no, ya no me gusta el arroz con pollo. ¿Me dejo entender? Los cambios en el objeto hacen que mi apreciación, que mi valoración cambie. Sí, sí, sí lo entiendo. Muy bien, entonces le doy la bienvenida a Edwin Figueroa. No sé si puedes activar tu micrófono. ¿En qué te puedo servir? Buenas, ¿se me escucha? Perfecto y claro. Bueno, mi pregunta es para profundizar más en lo que es el naturalismo respecto al objetivismo axiológico, debido a que entiendo que los valores, o sea, que tienen propiedades intrínsecas, ¿no? Que están en la cosa y no es simplemente la idea subjetiva del propio sujeto. Pero ¿cómo se aplica a los valores éticos? Porque es muy fácil darse cuenta de que un valor es, digamos, que está en el objeto, o sea, que es una propiedad del objeto, por ejemplo, ah, no sé, por ejemplo, el caso de no sé, la carne, que tiene aminoácidos, entonces eso es bueno La hace para el valiosa, organismo. O sea, claro. eso creo que todos lo identificamos, pero mi duda es respecto a un juicio ético, creo que es mucho más difícil porque como hay tanta discrepancia, hay tantas personas que, digamos, no es tan claro, además, no es algo, no es una propiedad fácil de identificar a simple vista, entonces, ¿cómo el naturalismo explica? eh, digamos, que haya valores objetivos y no que sea simplemente el juicio subjetivo de la persona que está valorando, ¿no? Ah, ya, es que los partidarios de esa tesis sostienen que el valor es parte constituyente, está en la naturaleza del objeto, está en el objeto, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué hace eh, que un perro sea valioso? Ah, porque es de raza. Entonces su valor está en su propia naturaleza, ¿no? En su propia conformación física. No es un perro de raza, eso lo hace valioso, ¿no? O por qué valoramos los diamantes, ¿no? Bueno, los diamantes son valorados por su dureza, por su brillo, ¿no? Es decir, eh, debido a las propiedades que posee, por su propia naturaleza, ¿no? Su valor depende de su naturaleza. Eso es lo que sostienen los partidarios de esta tesis, ¿no? ¿Me entendiste, Edwin? Sí, entiendo. Y bueno, y en el caso de los valores éticos, como que podría seguir siendo subjetivo porque, digamos, no sé, alguien podría valorar como que un perro de raza, no sé, es útil o es o por ejemplo, a ver, pongamos que estén en contra de la cría de perros. Alguien podría estar en contra y pensar que es inmoral y alguien podría estar, digamos, a favor y pensar que es algo bueno porque se le cuida, etcétera.
en ese caso, cuando hay una discrepancia de ese tipo, que creo que son dilemas morales, que son muy, muy comunes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo o cómo lo explicaría el naturalismo? O sea, esa discrepancia entre valores, porque ahí veo mucha subjetividad. Es que el naturalista, o sea, el partidario del naturalismo axiológico, tiene que mantenerse fiel a sus convicciones, en el sentido de que siempre va a decir que el valor depende de la naturaleza de los objetos, ¿me entiendes? De la naturaleza de los objetos. Por ejemplo, eh, eh, no va a estar en contra de las corridas de toros porque sostiene que la naturaleza de estos animales es, eh, digamos, para pelear, ¿no? ¿Me entiendes? Para pelear, su bravura, ¿no? Entonces, es su naturaleza, ¿no? O tampoco podría estar en contra de las peleas de gallos porque los gallos, dicen, ¿no? Son así, su naturaleza es, han nacido para eso, ¿no? Están hechos para eso, para pelear, ¿no? En contra, güey, de aquellos que rechazan ese tipo de prácticas, ¿no? La tauromaquia, las peleas de gallos, qué sé yo, ¿no? Es que son puntos de vista, pues, ¿no? Son puntos de vista respecto de ciertas prácticas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el naturalismo siempre va a defender su principio de que lo que hace valioso a un objeto es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza constitutiva, ¿no? El valor está en la naturaleza misma de las cosas, ¿no? ¿Se entendió, Edwin? Sí, muchas gracias. Y el idealismo lo explicaría, entiendo, en torno a valores un poco más abstractos, ¿no? Se enfocaría quizás en lo bueno, digamos, como Platón, ¿no? Lo bueno, lo bello, y partiría de ahí, ¿no? No insistiría tanto en la propiedad del objeto mismo, sino que iría por esos lados. Sí, ¿no? Es que sí, mira, tú tienes que partir de algo, Edwin. El naturalismo es una tesis objetivista, ¿ya? Es una tesis objetivista. El objetivismo sostiene que el valor no depende del hombre. El hombre no es quien crea el valor. El valor está en el objeto, independientemente del sujeto. Ahora, dentro del objetivismo existen diferentes tesis. Una de ellas es el naturalismo, ¿no? El naturalismo es una tesis objetivista, ¿no? Que sostiene que el valor se encuentra en la naturaleza constitutiva de las cosas, ¿no? Ahora, el idealismo es otra cosa, ¿no? El idealismo sostiene que el hombre es quien crea el valor depende del hombre, ¿no? Eh, por ejemplo, eso explica por qué a algunos les gusta la Coca-Cola, a otros la Coca-Cola, a otros la Fanta, ¿no? El hombre es quien crea valor, crea el valor. El hombre es quien atribuye el valor a los objetos y no al revés, como sostiene el objetivismo. Ahora, dentro del idealismo existen diferentes tesis, ¿no? Por ejemplo, el hedonismo, por ejemplo, el eudemonismo, o por ejemplo, este, claro, esas por citarte un par de ejemplos, ¿no? Pero siempre hay que tomar como principio que el idealismo considera en último fin que el hombre es quien crea los valores, ¿correcto? Ahora, la postura de Platón es una postura objetivista, no te olvides, ¿no? Platón, si bien dice que el valor es una idea, ¿no? Él dice que es una idea que existe con independencia del hombre. Porque acuérdate, ¿me estás escuchando, no, Edwin? Sí, Mira, acuérdate que Platón hablaba sobre dos clases de mundos, ¿no? ¿No es cierto? Él hablaba sobre el mundo sensible o material, ¿no? Y el mundo de las ideas. El mundo sensible
o material es un mundo aparente, no es el mundo verdadero. El mundo de las ideas es el mundo eterno, el mundo perfecto, el mundo verdadero. Los valores, según Platón, pertenecen a ese ámbito, al mundo de las ideas, pero existen de manera objetiva. Profe, ¿pero qué quiere decir eso? Que existen independientemente del hombre. O sea, los valores no están en la cabeza del hombre, no surgen de la cabeza del hombre, surgen o existen en su propio mundo, están en su propio mundo, existen en su propio mundo, ¿no? A pesar de ser ideas, ¿correcto? Entonces, para Platón, los valores son objetivos, ¿no? A pesar que son ideas, a pesar que son entes ideales, son objetivos porque existen independientemente del hombre. ¿Dónde está la justicia? Ah, en el mundo de las ideas. El modelo perfecto de justicia está en el mundo de las ideas. ¿Dónde está la belleza? En el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decirte, Edwin, en relación con tu pregunta. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Ainara. ¿Qué tal, Ainara? Buenas tardes. ¿En qué te puedo servir? Profesor, buenas tardes. Le quería preguntar acerca de la diferencia entre los juicios de valor y el acto valorativo. Ah, ya. Los juicios de valor son apreciaciones que hacemos acerca de los objetos, ¿no? Son apreciaciones que hacemos acerca de los objetos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, las rosas rojas son bellas, las rosas rojas son bellas. Ahí estás haciendo un juicio valorativo, un juicio axiológico, ¿no? Porque estás expresando la, la valoración respecto de un objeto, la estimación que tienes respecto de un objeto, ¿no? O cuando, por ejemplo, dices, este, eh, los ojos de mi madre son hermosos, ¿no? También, ¿no? Ahí es un juicio axiológico, ¿no? Porque estás comunicando una estimación. Ahora, el acto valorativo es el acto por el cual el hombre descubre el valor o lo atribuye a un objeto, ¿no? Por ejemplo, vas caminando por la calle y se te cruza un perrito, ¿no? Y dices, ah, qué lindo este animalito, ¿no? Bueno, haces un juicio de valor en torno a ese animalito, ¿no? ¿Entiendes? El acto valorativo es el acto por el cual la persona, el sujeto, descubre el valor o lo atribuye. Ahí hay una discusión, ¿no? Si es que el hombre solo descubre o el hombre es el que crea el valor, ¿no? Pero en todo caso, en eso consiste el acto valorativo, ¿no? ¿Se entendió, Ainara? O sea que los juicios de valores están dentro del acto valorativo. Claro, el acto valorativo consiste en que el sujeto formula un juicio de valor respecto de un objeto, pues. Así es. Ok, muchas gracias. Le doy la bienvenida a Gracie. ¿Qué tal, Gracie? Bienvenida a la sección de consultas académicas del martes 17 de junio. ¿En qué te puedo servir? Buenas tardes, profesor. ¿Me podría ayudar con unas preguntas, por favor? ¿Las vas a enviar al chat? Sí, ya las envié. A ver. Ya, a ver, dice, de acuerdo con los epistemólogos, en el conocimiento científico las leyes y las teorías tienen diferentes funciones. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, las leyes científicas explican fenómenos observados recurrentemente. Las leyes científicas explican fenómenos observados recurrentemente.
2. Las teorías científicas permiten la predicción de fenómenos aún no vistos. 3. Las leyes son enunciados hipotéticos. Las teorías, enunciados verdaderos. 4. Las teorías científicas se componen de enunciados generales y singulares. A mí me parece que es la C. ¿Las leyes científicas explican fenómenos observados recurrentemente? Claro que sí, ¿no? Las leyes científicas son eh, eh, son proposiciones verdaderas que explican una regularidad simple de la naturaleza. Una regularidad es un hecho recurrente, o sea, algo que se repite. Por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano, ¿no? Día, noche, etcétera, ¿no? Profesor, Sí, dime. pero las leyes no serían más que describen y las teorías más que explican. Las leyes científicas también explican. Pero las teorías no era lo que explica y las leyes lo que describe. ¿Quién te ha hecho esa distinción? ¿O quién te ha dicho eso? En biología. No sé qué criterios manejen, pero mira, justo aquí en la mano tengo el libro del doctor Julio Sanz, que fue mi profesor en la época de la universidad, y acá, por ejemplo, dice que tanto las leyes como las teorías describen, explican regularidades simples o complejas de la naturaleza. La diferencia está en que las teorías se refieren a hechos más complejos, más generales, ¿no? En cambio, las leyes describen o explican regularidades simples. Ah, ya, profesor. Muy bien. Me parece que es la CEA. ¿Las leyes son enunciados hipotéticos? No, no, no son hipotéticos. Las leyes son comprobadas, ¿no? Recuerda los pasos del método científico. ¿Te acuerdas cuáles son los pasos? Observación, Claro, de ahí que viene. hipótesis. Ya, eh, problema y no, ajá, problema, la observación está dentro del problema, ¿no? Ya luego viene la hipótesis, luego viene experimentación. la contrastación, claro, la experimentación está dentro de la contrastación, ¿no? Ya, la contrastación significa que la hipótesis se compara con los hechos, ¿no? ¿Cierto? Si la Sí. hipótesis es confirmada por los hechos, se convierte en una ley, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay nada hipotético, ¿no es cierto? ¿Las leyes son enunciados hipotéticos? No, eso es falso. Ahora dice, las teorías científicas se componen de enunciados generales y singulares. Mm, Me parece que no, ¿ah? De repente podría ser la D. Las teorías científicas se componen de enunciados generales, sí. Singulares, no creo, no. No sé, estoy en duda entre la C y la D. ¿Tú tienes la respuesta? ¿Te han dado? Me dan como clave la D. Sí, la D es, ¿ves? No te digo, la D. Claro, las teorías científicas, mira, y ahí tienes una diferencia con las leyes. Las leyes describen o explican regularidades simples, ¿ya? Ya te he dicho que es una regularidad. Una regularidad es un hecho recurrente, ¿no? ¿No es cierto? O sea, si, por ejemplo, siempre que tú sueltas algo, cae. Sueltas una pelota, cae. Sueltas un lapicero, cae. Esa es una regularidad, ¿no? Entonces, las leyes describen o explican regularidades simples. Las teorías, regularidades complejas, más generales. Por eso entonces es la D, ¿no? La D. ¿Hay otra pregunta? Sí, profesor.
A ver, dice, los conceptos más importantes de la lógica formal son la verdad y la validez. Dichos conceptos corresponden respectivamente a la. A ver, los conceptos más importantes de la lógica formal son la verdad y la validez. Dichos conceptos corresponden respectivamente a la A, inducción y a la silogística, B, inducción y a la deducción, C, semántica y a la sintaxis, D, silogística y al silogismo, E, inducción. La respuesta con toda seguridad es la C, semántica y a la sintaxis. ¿Te dieron esa respuesta? Sí, profesor. ¿Pero ¿le entiendes o no? No. Bueno, te explico, mira. El concepto de verdad eh, se refiere a la correspondencia entre un enunciado y un hecho. ¿Entiendes? A ver, yo te voy a decir algunas proposiciones y tú me vas a decir solamente verdadero o falso, ¿ya? ¿Te parece? Sí, El Sol es una estrella. verdadero, Los planetas son redondos. verdadero, eh, los leones son carnívoros. verdadero, Ya, pues, ese es el concepto de verdad, ¿no? Cuando un enunciado se corresponde con un hecho. Y esa es una cuestión semántica, porque tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no es cierto? En cambio, la validez tiene que ver con la estructura de un razonamiento, ¿no? Con la estructura. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si P entonces Q y no P, entonces no Q, ¿ya? Ese es la estructura de un razonamiento tiene la forma de un modus tollens. Si P entonces Q y no Q, entonces no P. Independientemente del contenido, ¿no? Porque para mí P puede decir, este, si viajo a Europa, Q significa conoceré Italia, ¿no? Si viajo a Europa, entonces conoceré Italia. No conocí Italia, por lo tanto, no conocí Europa, ¿no? O no viajé a Europa. Entonces, eso tiene que ver con la forma del razonamiento, ¿no? La validez está relacionado con la forma, esa es una cuestión sintáctica, con la forma del razonamiento, ¿no? Yo no puedo decir, los leones son carnívoros, es válido. No, porque el concepto de verdad es una propiedad que les corresponde a las proposiciones. Y el concepto de validez es un concepto que les corresponde exclusivamente a los razonamientos. Yo puedo decir, el razonamiento P entonces Q y no Q entonces no P es válido. O puedo decir que es inválido. Pero no puedo decir es verdadero. Porque vuelvo a repetir, la verdad es un concepto que le corresponde a las proposiciones. En cambio, la validez es un concepto que les corresponde a los razonamientos. ¿Se entendió? sí, profesor. Muy bien, le doy la bienvenida a Juan Diego Acuña, a Sasuke Rosales y a Vanessa Portugal. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, Profesor, buenas tardes. ¿Y qué tal, Juan Diego? Profesor, Dime. tengo una duda con respecto a la pregunta 7 de esta semana, profesor. Ya. Déjame compartir. profesor, en las Ya, preguntas que le profesor. había mandado, había una antes de esas dos. Ah, ya, ahorita lo veo. Déjame atenderle con esta pregunta, ¿te parece? Sí, Ya, a ver, dice, pregunta 7. Máximo Décimo Meridio en la clase de filosofía manifiesta lo siguiente. La lealtad es un valor que implica compromiso y fidelidad y se manifiesta en dimensiones emocionales, éticas y de comportamiento. Esta se encuentra arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia, pero su relevancia ha cambiado en la era digital
Aún así, la lealtad fortalece vínculos en relaciones personales, laborales y de pareja, fomentando confianza y apoyo. En la política, la lealtad es clave para la estabilidad democrática y se basa en la confianza en los líderes. Sin embargo, la lealtad ciega puede llevar a justificar acciones negativas. Es crucial un enfoque equilibrado que evite la lealtad ciega y considere las implicaciones éticas. En relación con la lealtad máxima, Décimo Meridio sostiene una postura. Bueno, la respuesta está en la alternativa D de dado, objetivista porque es un valor que se muestra en todas las culturas a lo largo de todas las épocas, ¿no? Entonces, el objetivismo axiológico es la tesis que sostiene que el valor no depende del hombre, el valor está en el objeto, el valor existe independientemente del hombre, el hombre solo se limita a descubrir el valor que poseen los objetos. Y la prueba de ello, afirman los partidarios de esta tesis, es que cuando el valor cambia, perdón, cuando el objeto cambia, disculpen, cuando el objeto cambia, nuestras apreciaciones también cambian. Por ejemplo, cuando estaba nuevo, cuando estaba nueva esta chaqueta era linda, hermosa, me gustaba, ¿no? Han pasado los años y ya pues ya envejeció, se estiró, tiene huecos por aquí, por allá, se ha estirado, se ha decolorido, entonces ya no me gusta. ¿Por qué ha cambiado mi apreciación? Porque cambió el objeto. Cambió el objeto. Los cambios en el objeto generan cambios en nuestras apreciaciones. Eso dicen los partidarios del objetivismo. ¿Se entendió? Profesor, ¿y por qué no sería la C? Ya que está tratando de persuadir a otras personas haciendo el discurso. Sería la C, dice, similar a la del emotivismo. El emotivismo no, porque acá, mira, acá dice algo importante en el enunciado. En el enunciado dice algo fundamental para llegar a la respuesta. Dice, esta, en relación a la lealtad, se encuentra arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia, ¿no? O sea, toda la humanidad, en toda época, en todo lugar, siempre ha considerado que la lealtad es un valor fundamental. Esa es la prueba de que es objetiva, de que se trata de un valor objetivo, ¿me entiendes? Sí, profesor. ¿Y qué clase de objetivismo sería el naturalismo? No, bueno, no dice ahí, no da datos, ¿no? No da datos. Pero en todo caso, claro, dentro del objetivismo existen diferentes tesis, ¿no? Como el naturalismo, entre otras, ¿no? El naturalismo, por ejemplo, sostiene que el valor está en la naturaleza misma del objeto. Depende de la constitución natural de un objeto. Por ejemplo, a ver, ¿por qué valoramos unos perros más que otros? Ah, porque este es de raza, pues. O sea, su propia naturaleza, su propia constitución física lo hace valioso, ¿no? ¿Entiendes? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Ah, Gracie, me habías enviado otra pregunta, ¿me dijiste? Antes de esas dos que contestó profesor, había una más. Pero es que no la puedo ubicar porque cuando le doy clic solamente me sale las dos que te dije. No sé si me la puedes volver a enviar. Ah, ya, acá la vi. Ya. A ver, dice, si en una disciplina formal como la geometría euclidiana consideramos los axiomas verdaderos, entonces los teoremas deducidos del sistema son. A ver, si en una disciplina formal como la geometría euclidiana consideramos los axiomas verdaderos, entonces los teoremas deducidos del sistema son verosímiles, incoherentes, probables, verdaderos, válidos. ¿Ya? Entonces los teoremas deducidos del sistema son válidos, ¿no? ¿Te han dado esa respuesta?
No, me dan como verdaderos. Verdaderos. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es lo siguiente, que mira, eh, los razonamientos se rigen de acuerdo con ciertas reglas, ¿no? Con ciertas reglas. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser también verdadera, ¿entiendes? Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera, ¿no? Entonces, esa es una regla, ¿no? Es una regla para los razonamientos. Entonces, si consideramos los axiomas verdaderos, los teoremas deducidos del sistema también son verdaderos, por regla, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Sí, Sería profesor, deductivo, así es, Juan Diego, sería deductivo. Muy buena tu observación. ¿por qué no podría ser válido? Porque por regla, yo me equivoqué ahí, ¿no? Me equivoqué, lo admito, pero es por regla, ¿no? Que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, ¿entiendes? Es una regla de Mm, los razonamientos. ¿Y en qué casos? O sea, entendí que cuando me explicó anteriormente que es como la validez es una estructura del razonamiento, en este caso, o sea, también es como razonamiento, ¿no? ¿O cómo me podrían dar el problema para que sea válido la respuesta? Eh, por ejemplo, podrían decirte la conclusión que se sigue válidamente del siguiente razonamiento es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es hombre. ¿Cuál es la conclusión que se sigue válidamente? ¿Todos los hombres son grandiosos? Mira, primera premisa, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es hombre. Sócrates es hombre. ¿Cuál es la conclusión válida que se sigue? Sócrates es mortal. Perfecto, ¿ya ves? Esa es la conclusión válida, ¿ves? ¿Se entendió? Sí, pero la conclusión también sería verdadera a la vez. Sí, pero, o sea, yo te lo he planteado así, pues, ¿no? Te diga, a partir de las siguientes premisas, ¿cuál es la conclusión válida? Ah, ¿No? ya. ¿Cuál es la conclusión válida? Además, recuerda lo que te dije hace un momento. Te dije que solo de las proposiciones se puede decir que son verdaderas o falsas, pero de los razonamientos lo correcto es hablar en términos de validez o invalidez. ¿Se entendió? Sí, ya entendí, profesor. Gracias. Muy bien. Sí, dime, Matías, creo que habías levantado la mano. Ah, sí, una pregunta. O sea, ¿me podría ayudar en la pregunta 4 del material de esta semana? Para mí pienso que hay dos claves. A ver, pregunta 4 me dices, ¿no? Sí. Ya, a ver, dice, Magali, una joven profesional, prefiere la comida norteña como el seco con cabrito o el ceviche por su sabor y la sensación que produce comerlo, no por sus propiedades alimenticias. Además, tiende a comprar ropa no para cubrir o abrigar el cuerpo, sino por sentir que se dispone de prendas a la moda y además pronto va a adquirir un automóvil de alta gama para jactarse de él y lucirlo frente a los demás en lugar de considerar una opción más práctica. Respecto del comportamiento de Magali, se puede aseverar que A. Expresa una reformulación del emotivismo axiológico. B. Contradice la postura utilitarista de John Stuart Mill. C. Expresa la postura hedonista de Epicuro de Samos. D. Manifiesta que sus valoraciones son guiadas por el rechazo. E. Coincide con la tesis del eudemonismo axiológico. O ¿Ya? sea, o sea, para mí yo pienso que la B y la C está bien, ya que en la B, como dice que es la postura, o sea, que contradice lo que es el utilitarismo
de Jon de Stewart, ya que también, o sea, es verdad, ya que solamente ahí en el texto se dice que solamente nada más lo usa para presumir, o sea, al final no le da un uso así, algo útil. Sí, pero el principio fundamental del utilitarismo en materia axiológica es el siguiente. La mejor acción es la que genera eh, mayores beneficios para el mayor número de personas. ¿Entiendes? Repito, el principio utilitarista axiológico más importante es la mejor acción es la que genera mayores beneficios para el mayor número de personas. Y ahí yo no veo elementos que me lleven a esa respuesta. Por ningún lado. Más bien es Ah, la C, porque esta chica, ¿no? Encuentra claro, sí, placer, la perecida de placer, claro, sí. ¿no? Aunque claro, ahí también hay que tener cuidado, ¿ah? Porque fíjate, Epicuro decía que la sabiduría, el saber vivir, consiste en buscar el placer y evitar el dolor. Claro, ¿Por qué? Porque, una justa elección de placer, una justa elección de placer. école, efectivamente, claro, es que Epicuro decía que el hombre que ha aprendido a vivir busca el placer y evita el dolor. Además que todos por naturaleza buscan lo placentero, ¿no? Mira los recién nacidos cómo se chupan su dedito, encuentran placer en eso, ¿no? ¿No? En chuparse el Sí, dedito, ¿no? Creo que es hasta el año, ¿no? Que se chupan su dedito, ¿no? O cuando succionan, pues, el pecho de la mamá cuando les da leche, ¿no? Encuentran placer ahí, ¿no? Pero, o sea, todos por naturaleza buscamos el placer y evitamos el dolor. A nadie le gusta sufrir, ¿no? claro, pues eso es Profesor, lógico, sí. Claro, ¿no? Entonces, pero Epicuro lo que dice es de que hay que buscar siempre el placer como un equilibrio, como tú manifestaste, ¿no? Claro, una justa elección, pues. Exacto, exacto. profesor, Además, sí, Juan Diego, te escucho. yo también tengo una duda respecto a a esa pregunta. Sí, dime, dime. En la alternativa dice el hedonismo de Epicuro, pero yo había leído que el hedonismo de Epicuro más es más abarca hacia la razón como el máximo placer y deja ya de lado los placeres físicos. Oh, Exacto. Esa es una muy buena apreciación, Juan Diego. Palmas virtuales para ti. Lo que pasa es que tú me cortaste y no me dejaste terminar. ya, profesor. Este, lo que pasa es que yo iba a decir que este, para Epicuro hay dos clases de placer, los placeres corporales y los placeres espirituales o intelectuales, si quieres llamarlo así, ¿no? Eh, Epicuro le da mayor importancia a los valores espirituales, ¿no? Este, Él de alguna manera, digamos, desprecia los valores, los placeres corporales, ¿no? Claro, los valores corporales son necesarios, qué duda cabe, ¿no? Comer, necesitamos dormir, necesitamos beber, eso es importante, claro que sí, ¿quién podría negarlo, no? Pero él le da más importancia a los placeres espirituales, como el placer que te proporciona, por ejemplo, este, leer un buen libro, ver una buena película, una conversación con un amigo, con una persona erudita, puede ser muy placentera, ¿no? Y decía, porque estos valores son más duraderos y nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Nos hacen mejores personas, ¿no? Entonces hay que hacer esa salvedad, ¿no? Hay que hacer esa salvedad. Antes de Epicuro existió un tal Aristipo, ¿no? Aristipo también sostuvo una posición hedonista, ¿no? Aristipo también decía que el hombre debe buscar el placer, pero él no hacía esta distinción que luego hará Epicuro. Me refiero a la distinción entre placeres corporales y placeres espirituales, ¿correcto? Por eso es que en el hedonismo de Aristipo,
no se refiere a los placeres espirituales propiamente, no se hace esa salvedad, ¿no? ¿Correcto? En cambio, Epicuro sí tuvo la sabiduría de ver esta diferencia entre unos placeres y otros, ¿no? Muy bien, Juan Diego, te felicito, eres un trono, me gustó tu observación. Muy bien, jóvenes, mientras van pensando su pregunta, quiero invitarlos para participar siempre que puedan, claro está, a este espacio de consultas académicas creado especialmente para ustedes, para que puedan aclarar sus dudas y para que puedan profundizar en sus conocimientos, ¿no?, adquiridos en clase. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Así que los invito, siempre que puedan, vengan. Por su intermedio también invito a otros estudiantes matriculados en el presente ciclo académico para que vengan a hacer sus preguntas, ¿no? Es un espacio donde ustedes pueden entrar, salir cuando gusten, no están obligados a quedarse las 2 horas. Siempre y cuando les interese pueden hacerlo, nada les impide, ¿no? Pero si solamente quieren entrar un momento para hacer su pregunta, pues no hay problema en ello, ¿no? ¿Ya? Muy bien, nos quedan 8 minutos, así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Profesor, Sí, Matías, te escucho, dime. una pregunta. ¿El eudemonismo y el hedonismo son así similares o cierto? Oh, no, no, perdón. No sé, lo que me refiero es que si son similares o no, ya que al fin y al cabo los dos buscan lo que es el placer, la felicidad. Sí, El eude... pero ¿sabes cuál es la gran diferencia, Matías? Bueno, te felicito por esta observación tan importante que haces, ¿no? Pero recuerda que el eudemonismo, palabra que viene del griego eudaimonía, que quiere decir felicidad, fue propuesta por Aristóteles, ¿no? Antes que Epicuro, mucho tiempo antes, ¿no? El eudemonismo, a ver, vamos a compartir. ¿Qué te parece si compartimos la separata? Ahí está, mira. Según Aristóteles, los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin, ser felices. O sea, Aristóteles decía que todo hombre por naturaleza quiere ser feliz, independientemente de lo que entienda por felicidad, ¿no? Porque claro, algunos entienden por felicidad una cosa, otros otra cosa, ¿no? A algunos los hace felices, qué sé yo, el dinero, a otros el poder, ¿no? Pero es subjetivo al final, subjetivo. Espérate, no te adelantes. Aristóteles dice que todos por naturaleza queremos ser felices, ¿no? Sin embargo, él dice que independientemente de aquello con lo que identifiquemos la felicidad, dice, eh, eh, lo, dice, hay, debemos distinguir entre aquello que es un medio de aquello que es un fin, ¿ya? Por ejemplo, si alguien te dijera, la felicidad es la riqueza, bueno, Aristóteles te diría, no, la felicidad no es la riqueza. La felicidad es un medio, ¿no? Para la felicidad, pero no es la felicidad en sí misma. ¿Por qué? Porque con la riqueza tú puedes comprar viajes, puedes comidas, puedes comprar tragos caros, irte de farra, qué sé yo, ¿no? Por eso la riqueza no es la felicidad. Tampoco el poder, porque el poder es un medio para poder hacer cosas, para ganar la adulación del resto, ¿no?
pero el poder tampoco es la felicidad. La felicidad, decía, es aquello con lo cual ya no puedes lograr nada más que ser feliz, ¿no? Ser feliz, ¿no? Ahora, Claro, o sea, ahora, pues una, o sea, perdón por decirle, pero eso es lo que dijo usted de la riqueza y el poder para alguien utilitarista, así sería felicidad, ¿no? ¿O estoy equivocado? siempre y cuando traiga la felicidad a la mayoría, sí, pues, ¿no? Ahora mira, Aristóteles decía que la, que la felicidad no solo es un estado, o sea, por ejemplo, algo que sentimos, ¿no? ¿No? Me siento feliz, no. La felicidad es también una actividad. La felicidad es una actividad que consiste en vivir de acuerdo con la razón, de acuerdo con la virtud. O sea, la felicidad implica tomar buenas decisiones, ¿no? Tu felicidad depende de las buenas decisiones que tú tomes. Si te metes en el camino de las drogas, por ejemplo, si te vuelves alcohólico, pues no vas a ser feliz nunca, ¿no? Es producto de tu mala decisión, ¿no? Ahora, Aristóteles decía que hay que obrar de acuerdo con la teoría del justo medio, ¿no? O sea, siempre hay que evitar los excesos, los extremos, ¿no? Eh, la mejor acción siempre se encuentra en el medio entre dos extremos, ¿no? Entre dos extremos, ¿no? Eh, por ejemplo, la valentía se encuentra en el medio entre la cobardía y la temeridad, ¿no? Ni el cobarde ni el temerario, ¿no? Son lo bueno, ¿no? Lo bueno es la valentía que se ubica en el medio de estos extremos, ¿no es cierto? O sea, el planteamiento de Aristóteles es muy interesante en este sentido, ¿no? Ahora decía que como la felicidad implica una actitud racional, virtuosa, decía, el hombre más feliz es el filósofo. ¿Por qué? Porque el filósofo se supone que es el que medita sus acciones, toma las mejores decisiones, ¿no? Siempre está haciendo uso de su razón. Por otro lado, Aristóteles decía de que solo al final de nuestra vida, o cuando ya estamos próximos al final de nuestra vida, es que haciendo las sumas y las restas podemos determinar si es que hemos sido felices o no hemos sido felices, ¿no? Pero siempre decía que la felicidad requiere de un mínimo de condiciones, de un mínimo de condiciones. Por ejemplo, para ser feliz se requiere de una casa, comida, ropa, que tú te sientas bien eh, con tu físico, ¿no? Si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto, si eres bajo, ¿no? Si eres, qué sé yo, trigueñito, si eres chinito, ¿no? O sea, tú tienes que sentirte bien, es un mínimo de condiciones que se necesitan para ser feliz, ¿no? Eh, Interesante el planteamiento de Aristóteles, ¿no? Ahora, en cuanto a Epicuro, bueno, Epicuro dice que el hombre sabio busca el placer, ¿no? Que puede equipararse a la felicidad. Pero su planteamiento es diferente, pues, ¿no? Porque él dice, claro, que hay que hacer un equilibrio, ¿no? Entre el placer y el dolor, hay que usar la razón para establecer ese equilibrio, ¿no? Distingue entre placeres del cuerpo y placeres del, del alma, si se quiere, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Bueno, jóvenes, lamentablemente la sesión ya llegó a su fin. Yo les agradezco por su participación. Los invito para el día jueves, yo estoy desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Si gustan acompañarme, pues yo los recibo. Y nada, muchísimas gracias, los espero entonces, por si acaso estas sesiones quedan grabadas, por si ustedes quieren volver a ver la sesión, ¿no?
Listo, muchas gracias. Nos vemos el día jueves entonces. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Matías. Me dio gusto tenerte. Nos vemos. Gracias, Juan Diego. Nos vemos, Edwin.